Bien, vamos a ver ahora un demo de configuración básica de dispositivos de red para introducirnos a los comandos del iOS de Cisco, ¿no? Este sistema operativo tiene sus propios comandos y de esta manera vamos a poder introducirnos a los comandos que nos va a servir para cualquier otro dispositivo. Cuando adquirimos por primera vez un dispositivo de red, viene con una configuración bien básica y en muchos casos casi cero. Y lo que se debe hacer es utilizar una conexión serial fuera de banda, conocida por cable de consola, para hacer gestión inicial del equipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la consola, utilizamos el estándar BTIE 100, que hace referencia al Virtual Terminal, cualquier software que nos permita hacer de ese tipo de conexión al puerto RC232, en este caso el cable de consola. Vamos en paquete 13 a utilizar esa terminal en estos parámetros de configuración, que son los que en este caso el fabricante de Cisco utiliza para conexiones de consola. Y estamos ahí ya, ¿no? Entonces esto solamente para temas didácticos. Tenemos una pantalla más grande con tecla mayor. Entonces, cuando el equipo bootea o inicia, sigue una secuencia especializada. Primero va a verificar que a través de rutinas que están en la memoria ROM, va a verificar que no existan problemas con el hardware. Si no existen problemas con el hardware, pasa a descomprimir la imagen del sistema operativo, que principalmente por defecto lo hace de la memoria flash. Si no hubiese en la memoria flash, busca en un servidor centralizado como un TFTP o FTP, ¿no? Y finalmente, si no logra cargar de ninguno de esos lugares la imagen del sistema operativo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargar una imagen simplificada o limitada de la memoria ROM para pruebas de fallo, para hacer mantenimiento limitado. Luego de eso, de lograr cargar la imagen del sistema operativo a la memoria ROM desde la flash o desde la red, que lo que va a hacer es intentar cargar el archivo de configuración. ¿De dónde? En el caso del router, de la NVRAM o de un servidor, o por defecto, si no se encuentra presente ninguna configuración, carga o nos muestra un wizard, un diálogo de configuración basada por diálogos para hacer la configuración básica sin saber ni siquiera ningún comando. En este caso vamos a cancelar este diálogo para hacer una pequeña configuración personalizada, porque necesitamos configurar lo básico, no todo. Entonces control Z o control C y nos bota a este modo de configuración invitado. Ahí, por ejemplo, podemos con el signo de interrogación desplegar algunos comandos o visualizar algunos comandos que nos ayudan a tener mayor información, como show version, y ver detalles, por ejemplo, del tipo de sistema operativo con el cual estamos trabajando, las interfaces con los cuales tenemos, y algunas características de memoria, tanto del NVRAM como de la memoria flash. Y esto es importante, ¿no? Ya en un tema más avanzado, el registro de configuración le va a indicar al equipo cuál va a ser la secuencia de booteo que va a seguir. El número 2102 en el caso del router, y le indica que siga la secuencia de booteo normal. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a modo privilegiado con el comando correspondiente, y ahí podemos ejecutar otros comandos, por ejemplo este comando que despliega el archivo de configuración vigente en la memoria RAM. Como pueden ver, básicamente no tiene nada configurado. Lo que se recomienda es empezar ya a hacer la configuración elemental. Por ejemplo, identificar al equipo es importante a través de su hostname, darle un nombre representativo que luego va a servir muchas veces remotamente para ubicarnos en qué equipo estamos trabajando. Ahora vamos a inicialmente a dar asignación a sus interfaces. De acuerdo a nuestro diseño de red, tenemos dos interfaces conectadas. Esta que va a ser la interfaz hacia internet, esta es la interfaz hacia la intranet, y esta es la faz 01 y esta es la faz 00. La faz 01 va a estar en esta red. Vamos a usar la primera IP utilizable de cada subred. Hagamos esa configuración entonces. Interfase faz 01. Lo recomendable primero es levantar la interfaz antes de nada, para garantizar también que estamos levantando la interfaz correspondiente. Y tomen en cuenta que al hacer este comando, si todo va bien, estamos levantando capa 1, capa 2, ¿sí? Así el encapsulamiento ya está corriendo sin necesidad de tener una IP. Luego vamos a asignar la IP con el comando correspondiente en IPv4
En este caso la primera IP utilizable de esa subred sería la .1 y la máscara asociada barra 29 en IPv4 es igual a 248. Entonces ya tenemos configurada. Podemos ir a configurar la otra interfaz y salir de esta conociendo los comandos o los alias de los comandos para ganar tiempo, y ejecutamos los comandos correspondientes. En este caso, fíjense, hemos levantado esa interfaz y ponemos la IP asociada a esa otra subred, en este caso la primera, barra 25, sería igual a 128. Entonces ya tenemos las IPs configuradas. Control Z o Ent para salir hasta el primer nivel y vamos a verificar primero el estado de las interfaces. Comando básico, show IP interface brief, muestra un resumen de las configuraciones de las interfaces y cómo se encuentran estas. Están funcionales tanto a nivel de protocolo y a nivel del estado físico. ¿Ya? Luego, algo importante, si es un router, debemos ver cómo está aprendiendo la tabla de enrutamiento. Nos muestra que tiene dos redes directamente conectadas y va a poder enrutar entre los hosts conectados en estas dos interfaces. Entonces sí, va a poder enrutar entre una red A y una red B. Bien, ya hemos terminado básicamente el router. Hay que guardar esta configuración. No olvidemos que esta configuración está en la RAM y se debe guardar al NVRAM como backup para no perder. Este es el comando básico para hacer esa copia de seguridad de la RAM a la NVRAM. Entonces, si el equipo reinicia, va a cargar esta configuración, va a recargar esta configuración, ¿no? Ahora vamos a la terminal que se nombró como teletrabajador, que va a representar una IP en esta red. Puede ser en este caso la tercera IP, por ejemplo, con la configuración. Estáticamente, en este caso, vamos a usar la IP que es la tercera, la máscara barra 29. ¿Necesita gateway? Así es, porque si va a conectarse remotamente a la red, necesitará una pasarela, un gateway. De DNS dependerá cómo lo va a hacer, por IP o utilizando un dominio, un nombre de dominio de red, ¿no? En este caso no estamos utilizando ningún nombre, sino números solamente. Esa parte ya está terminada. Como representa una nube, lo vamos a convertir en un pequeño clúster para que sea más visible esto, ¿no? Entonces ahí está. Es un clúster, lo vamos a llamar aquí Internet. Hemos usado esta herramienta, ¿no? Ahí está el clúster. ¿Esto qué significa? Recuerdan que en redes, en diseño, la nube significa un conjunto de dispositivos de red interconectados que no son de nuestro dominio, no están a nuestro alcance su configuración y su modificación. ¿Ya? Bueno, otro dispositivo útil, y sin duda uno de los más útiles dentro de la red local, es el switch. El switch microsegmenta la red, es decir, cada puerto del switch es un dominio de colisión independiente. Y podemos identificar cuántos dominios de colisión se ha dividido toda esta red en cuántos. Entonces contamos las interfaces: 1, 2, 3, 4, 5 dominios de colisión. Estas comparten uno solo, no podemos contar cada puerto del hub como un dominio de colisión independiente, sino recuerden que el hub amplifica, repite las colisiones, por ende mantienen el dominio de colisión, al igual que el access point. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 dominios de colisión. Esto nada que ver porque no es redes, es gestión fuera de banda, no se lo puede contar siquiera en ningún caso este enlace de consola. ¿Ya? Ahora, aprovechando que el administrador está configurando el router, vamos a cambiar de consola. Entonces sacamos del puerto de consola del router. Si observamos en la interfaz física, estamos conectados a este puerto de consola, sacamos, extraemos ese cable, en este caso da el puerto en un equipo Cisco, es un RJ45 también, y hay que tener cuidado de no confundir de interfaces de la fase Ethernet a la consola, porque imagínense el flujo de bits que llegaría de una tarjeta de red de datos, quemaría los integrados de la consola, literalmente quemarían los integrados. Pero sí podemos hacer esto, vamos a cambiar y nos conectamos al puerto de consola, en este caso del switch, y en el otro lado tenemos la conexión un DB9, un DB25, que es una RC232, ¿no? A nivel de capa física, ¿no? Es un puerto serial. Entonces estamos ahí, ¿no? Si hacemos otra vez consola, estamos ahora en el switch, ya no estamos en el router, dice switch, ¿no? Entonces simplemente por temas más ilustrativos vamos a cambiar a la
interfaz, ¿no? Que es la interfaz del switch. Lo mismo, podemos hacer show version. El procedimiento es parecido, la cantidad de interfaz cambiará y el registro de configuración también, ¿no? Pero la información en general es la misma. Entramos a modo privilegiado, como lo hicimos en el router. Vamos a entrar a modo de configuración de interfaces. Vamos a cambiar el nombre del router, del switch, perdón, switch LAN, para identificarlo. Pero no es habitual entrar a cada interfaz del switch para poner un IP, porque eso se hace en el router o un equipo de capa 3. El switch no tiene esa función. Lo que sí podemos hacer en los puertos, por ejemplo, de los switch, es cambiar su duplex, su speed, es decir, su velocidad, o si va a trabajar en modo half duplex o modo full duplex. Para que vayamos entendiendo ese ejemplo, los hubs habitualmente, o en general, o trabajan en modo half duplex. ¿Qué significa? En un tiempo transmite, en otro tiempo recibe. ¿Ya? Entonces, si sabemos que un puerto siempre va a estar conectado a un hub, y para garantizar que sea un hub, podemos modificar su duplex. Por ejemplo, en este caso, en el puerto FAS03, hagamos eso como ejemplo. Fíjense, no vamos a modificar IPs, nada por el estilo, sino modificar el duplex en ese puerto que está conectado al hub. Duplex es el comando que me dice, ¿qué duplex? Auto. Auto, ¿qué significa? Que va a autodetectar si es un switch o es un hub o una PC en qué modo de tarjeta, y se va a adaptar al full o a half de acuerdo a la tarjeta que esté conectada al otro lado. En este caso forzamos a que sea modo half duplex. Ahora speed, ¿qué velocidad? ¿Ya? Bueno, vamos a forzar que transmita máximo 100, máximo 10, automáticamente vaya oscilando entre 10 o 100, dependiendo de nuestro diseño. Nos imaginamos que estamos queriendo limitar a 10 megabits por segundo, por decirlo, en el caso del hub. Entonces ponemos 10, ¿sí? Porque por defecto los switches corren al máximo, a 100, y lo van a hacer en modo full duplex, ¿sí? ¿Qué opciones más tenemos? Hay muchas otras opciones que vamos a ir utilizando después. ¿Ya? Algo muy útil para un administrador es saber documentar lo que está haciendo. Por ejemplo, este comando no afecta a la función de la red, pero documenta lo que hemos hecho. Por ejemplo, decimos puerto conectado al hub de la LAN. Documentación simplemente, ¿sí? Ahora, entonces, en este modo, en el puerto del hub ya está trabajando en modo half duplex, ¿ya? Y podemos hacerlo invertido. Aquí podemos forzar que esto vaya corriendo en modo full duplex y a 100. Fíjense, otro dispositivo en qué puerto está conectado, en modo el puerto FA04, ahí como demo. Entremos a la interfaz FA04 directamente. Ya sabemos, hacemos duplex HAL duplex 100, perdón, speed. Por ejemplo, una descripción, ¿no? Que nos permita al administrador luego ubicarse fácilmente en la configuración. Entonces, ahora este access point está en modo full duplex 100. Pero fíjense, eso era adaptable en el caso de los dispositivos, pero fíjense en el caso de la terminal. Las PCs en su configuración de su red, por ejemplo en su fase 3, está en modo auto, y por defecto se está conectando, fíjense aquí, a 100 y a full, porque el puerto del switch ha asociado, ha sincronizado y ha manejado esto. Pero ¿qué pasa? Ahora queremos forzar a que se conecte en modo 100 megabits por segundo y full duplex, porque solo es una computadora. Entonces vamos personalizando eso. Hagamos, y fíjense cómo va a cambiar la configuración. FA05 en el caso de una PC. Entramos a la interfaz FA05. Vamos a cambiar el duplex a modo full, está bien, porque es un administrador. Y observen, se apagó la interfaz. ¿Por qué? Porque en el caso de una computadora, si se modifica en el puerto, la computadora tiene que ser también configuración personalizada. Por lo contrario, no negocia, porque la computadora quiere negociar. Como no encuentra un negocio, se apaga el puerto. Hagamos el speed 10. Descripción, el admin.
por ejemplo. Y vamos guardando también. Copy de la Rooney al start. Estamos haciendo una copia de seguridad. Volvemos al administrador. No sabemos que en ese administrador esto ya no es auto, es a 10 y en modo full duplex. Entonces el puerto se va a encender, ¿no? Y este puerto naranja es porque los switch Cisco suponen que estamos en una red redundante y están mandando aquí mensajes BPDU, mensajes del protocolo STP, que lo vamos a hablar, y está buscando si hay un puerto redundante o no. Entonces cada vez que conectemos o desconectemos va a intentar asociar y va a tardar más o menos casi un minuto, más de 50 segundos para hacer esto. ¿Se puede mejorar eso? Sí, se puede mejorar. Podemos escribir el comando como ejemplo. Por ejemplo, en ese puerto, configure terminal, entramos a la interfaz FAT05, fíjense el puerto ya asociado. Si vuelvo a conectar, recableo al puerto FAT05, otra vez el proceso, ¿no? Y cada vez que se desconecte y conecte va a pasar eso. No queremos que eso suceda. ¿Cómo se hace? Entonces, utilizamos el comando personalizado, spanning tree, le digo por faz. Por faz, entonces le estoy diciendo que ese puerto no sea tan educado, no busque redundancia y directamente haga forwarding, es decir, envíe tramas. Enter. ¿Ya? Y aquí me advierte inclusive, ¿no? Una advertencia. Si hay un puerto redundante, ojo, cuidado que va a haber problemas, me dice. Pero como estamos seguros que es una computadora especial ahí, no es un dispositivo, fíjense, ahora estamos recableando, FAT5 verde, directamente, porque no están conectados dispositivos ahí. Entonces el último cambio que hemos hecho, no se ha guardado, hay que guardarlo. Copy de la Rooney al start. También pueden guardar con write memory. No es aconsejable, pero se puede hacer para hacer cambios leves. Guarda cambios leves. O WR, que sería lo mismo que write memory, ¿no? O CP, o copy, run, start. Son comando o alias, ¿no? Habría que ver si empieza con CO. Hay dos, entonces no el copy, no, sino el único. Entonces por eso nos permite el comando, este comando ejecutarlo, ¿no? Eso, si entendemos lo que estamos haciendo. Bien, ya hemos hecho la configuración básica del switch, pero el switch necesita también ser administrable remotamente. Y ahora entramos en ese tema. Vamos a ir a modificar configuraciones propias del switch. Configura terminal. Para conectarse remotamente nos va a pedir un usuario o no. Si nos pide un usuario, nos pide la contraseña del usuario por defecto que asuma. Lo recomendable es crear cuentas de usuario. ¿Con qué comando? Username, hay que poner un nombre, admin, un privilegio, por ejemplo el máximo 15, y una contraseña encriptada. Y la contraseña correspondiente, en este caso por temas académicos, admin 123. No se recomienda poner una contraseña tan sencilla, ¿no? En la vida real. Mínimo 8 caracteres, alfanumérico, etc. Ahora, username, voy a poner aquí invitado. ¿Sí? Privilegio 1, básico, encriptado su contraseña, y le pongo invitado 123. Ya tengo la base de datos de usuario que se van a conectar remotamente por red, y lo que tengo que hacer es habilitar las líneas de acceso. Line VTI otra vez, ¿no? Virtual Terminal, vamos a permitir conectarnos remotamente. ¿Ya? ¿Qué? Los equipos switch pueden conectarse hasta 16 usuarios al mismo tiempo. No es recomendable hacer eso. Asumo que en mi red va a haber máximo 2 administradores, entonces de 0 a 1. Enter. Ahora, ¿qué hago? Voy a permitir loguear. ¿Cómo? Localmente significa. Entonces, cuando esté logueando, va a consultar la base de datos local que hemos creado para ver si ese usuario existe o no, para que se autentifique. Enter. Y como es una conexión remota, el comando transport permite identificar qué protocolo de transporte va a conectarse saliendo o entrado a la red. En este caso, SSH o Telnet. Le digo que se conecte, bueno, al switch. Vamos a permitir conexión remota, entonces conviene que nos conectemos por SSH.
¿Ya? Y con eso hemos terminado esta parte. Pero también no dejemos en blanco lo que hemos dejado. De 0 a 15 hay que deshabilitar. Le digo transport, input, nadie que se conecte. Entonces los de seguridad van a estar muy contentos si ustedes no dejan cosas por defecto ahí sueltas, porque estarían abriendo debilidades en el switch. ¿Ya? ¿Qué falta? Si quiero conectarme remotamente, necesito poner una IP al switch. Entonces soportará VLANs. Veamos, show VLAN es el comando que muestra las VLANs. Y aquí dice que sí, soporta VLANs. Y todos los puertos por defecto están asociados a una VLAN, la VLAN 1, que se la considera VLAN administrativa y VLAN nativa, que es un tema que se habla en VLANs. Pero asumamos que esta es nuestra VLAN por defecto y con esta vamos a trabajar. Va a ser la VLAN de administración, ¿entienden? Entonces configure terminal, le pongo interface, ya no interfaz, sino VLAN 1, la VLAN que hemos creado, que está creada por defecto. ¿Sí? Ahora sí podemos poner un IP address, y va a ser una IP dentro de la red de esa subred, obviamente. Si esta es la 1, el switch que sea la 2, barra 25, 192, 168, 100.2, la misma máscara. Entonces el switch ya tiene una IP. Ahora, como el switch va a ser el intermedio entre la red y el router, también es bueno poner el comando IP default gateway para indicar que el switch sepa cuál es el gateway por defecto de nuestra red, y también ayude al tema de enrutamiento, porque recuerdan, cuando una computadora A se comunica con una computadora B remotamente, la dirección MAC origen es del computador y la dirección MAC destino es la dirección del gateway por defecto. ¿Y quién maneja las tramas? El switch. Y el switch va a saber cuál es la dirección MAC del gateway por defecto. ¿Ya? Bueno, con eso hemos terminado casi en el tema del switch. Ahora vamos a pasar a configurar el DHCP server para que se termine de configurar las computadoras en sus IPs. Y el administrador va a tener una configuración estática. No es recomendable mezclarla con las IPs dinámicas. Entonces vamos a hacer un diseño también, ¿no? Entonces, de la 1 a la 10 para administradores y para dispositivos, diseño de IP. Entonces esta va a tener la quinta IP, por decirles, 192, 168, 100.5 barra 25. ¿Necesita gateway? Sí, porque va a conectarse remotamente también a otro segmento, ¿no? Vamos a configurar ahora el DHCP. El DHCP primero tiene que tener IP para que sea DHCP, ¿no? Si no tiene IP, ¿cómo va a poder comunicarse a nivel de capa 3? Por ejemplo, va a ser la 3, la máscara 128, y no necesita gateway. En realidad no se debe poner gateway, porque es un servicio local, no remoto. Ahora sí vamos a configurar el DHCP. Encendemos el servicio y indicamos quién va a ser el valor gateway por defecto. DNS, bueno, podemos poner uno por defecto para asumir. ¿Y que a partir de qué? A partir de la 11, porque de la 1 a 10 está reservada. Guardamos. ¿Cuántas computadoras? Por ahora asumo que no están más de 100. Entonces digamos 50. Entonces también eso ayuda a la administración y a la seguridad de la red. Limitar, ¿no? Perfecto. Ahora veamos la configuración dinámica. Vamos a las terminales. Estático a dinámico. Busque DHCP server a partir de la 11 con los parámetros que hemos definido. Con los parámetros que hemos definido. Obviamente las móviles van a buscar ya su IP de forma dinámica, ya lo han hecho, ya han descubierto, ¿sí? Por defecto así ocurre, ¿no? Ahí está. Entonces las IP están configuradas en un bloque. Si hacemos pruebas de conectividad desde el administrador, por ejemplo, hay una consola, ipconfig, su IP. Hacemos un ping al gateway. Bueno, después de haber hecho el loopback, probando de que hay conectividad local con la propia interfaz, con el protocolo. Ahora con la propia interfaz lo mismo con el protocolo. Son pruebas rutinarias, pero que a veces nos ayudan bastante. Al gateway llegamos, pero llegaremos al switch. ¿Cuál es el switch? El 2. Ahí está.
está haciendo una búsqueda. Maintain out. El switch no responde. Vamos a verificar qué pasó con el switch. Volvemos al switch. Prueba o diagnóstico. Show IP interface brief. Dice que está apagado. Entonces, ¿cómo podíamos saber qué estaba pasando si no sabemos diagnosticar? Entonces, hemos puesto la IP, pero nunca lo hemos levantado. Entonces, eso faltaba. Configura el terminal. Entramos a la interfaz VLAN virtual 1. Levantamos la interfaz. Verificamos nuevamente. Y hasta arriba. Guardamos el cambio. Vamos al administrador. Y hacemos la prueba con el switch. No estaba apagado, ¿no? Hay un tiempo de espera agotado por el tema de capa 2, el tema de ARP, porque los switches también tienen su dirección MAC, ¿no? Que aprender. Entonces, fíjense aquí si ponemos ARP-A, tiene que haber una tabla ARP en el caso de IPv4, tanto con la 1 como la 2. Y no olviden esta dirección MAC, termina BDC6, y podemos ir al switch, por ejemplo, y ver cuál es la dirección MAC del switch, ¿no? Pero el switch también ha aprendido las direcciones MAC con el comando show MAC address table. Vemos todas las direcciones MAC dinámicamente que el switch aprende de todos los dispositivos conectados a él, porque ese es el principio, ¿no? Si el switch no conoce las direcciones MAC, ¿cómo va a conmutar? Y aprende a partir de las tramas. La dirección MAC origen de cada trama es aprendida aquí. Entonces ya está listo para conmutar también el switch. Bueno, ahora hemos configurado SSH. Lo probemos cómo funciona esto. El administrador no tiene una conexión de consola, está en la red. Este se va, dejamos sus servicios y este continúa desde la red. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Usar a una herramienta de gestión remota. Como podemos llegar al switch, al router, puede usar alguna herramienta, por ejemplo SSH cliente. Entonces si ponemos ahí signo de interrogación, o nos aparece ahí una ayuda, fíjense, dice que pongamos guión login, usuario y el destino. Entonces ponemos SSH, me quiero conectar con administrador, admin, era, ¿no? El usuario, ¿a quién? A la 192.168.100.2, el switch, enter, y me rebota. Habría que ver qué nos falta terminar de configurar. No abierto, ¿no? Algo está incompleto en el switch, en la configuración de SSH. Claro, por supuesto, hay que seguir varios pasos para configurar, porque el servicio no hemos levantado. SSH es un servicio que se tiene que levantar de forma especial porque utiliza criptografía, ¿ya? Para ganar tiempo, por ahora lo vamos a modificar a Telnet porque para que sea directo, porque hay que ejecutar otros comandos y no quiero explicar tantos comandos por ahora, ¿ya? Solo voy a modificar de SSH a Telnet, que es lo básico. Entonces voy a volver a line BTY 01 y lo voy a cambiar, es el modo de transporte de acceso de SSH por Telnet, y eso ya casi por defecto corre. Ahora si volvamos ahí, vamos a cambiar el protocolo de acceso Telnet 192.168.100.2. me pide usuario, admin, la contraseña admin que pusimos, y ya estamos directamente en el switch conectados. Podemos ver el archivo de configuración, podemos modificar las configuraciones correspondientes, pero ahora remotamente. Y más aún si tenemos una infraestructura de red conectada a internet de forma remota, en realidad, ¿no? Por ejemplo, nuestro teletrabajador está conectado en el mundo, ¿no? Él puede hacer pruebas de diagnóstico, por ejemplo, le damos la IP del switch
digamos en este caso, esta que en la vida real no hay un intercambio directo de IPs públicas con privadas, ¿no? Sino a través de un procedimiento de NATEO o un proxy, ¿no? Pero solamente para pruebas, vale la pena aclarar. Como tenemos ahí un gateway, el gateway conoce las dos redes. Hay un diagnóstico de capa 2 en este momento. Fíjense, ha habido un tiempo de espera doble. ¿Por qué? Porque ha pasado por el router, ha pasado por el switch, y ahora ya podemos hacer telnet de otro computador, de la 192.2, y me pide ahí, ¿no? Pero va a conectar como invitado por seguridad, y estoy en otro nivel, pero estoy conectado de forma remota. Y si quiero pasar a modo privilegiado, fíjense, en modo invitado remoto no es fácil, me pide que no tengo password. No es como el caso cuando estoy conectado directamente a la consola. Como estoy conectado remotamente, debo de forma explícita poner una contraseña para pasar de modo invitado a modo privilegiado. Es un tema de seguridad. Entonces le llamamos, ¿no?, por así decirlo, al administrador de la red. Le decimos, por favor, habilitame modo privilegiado. Bueno, hagamos eso. Pero fíjense, pero ya desde el administrador. El comando es enable secret y le ponemos una contraseña, por decirle esta que no es deseable, obviamente. Y en ese momento ya ha cambiado la contraseña. Le decimos al teletrabajador, si ahora como te has autentificado, puedes poner o puedes pasar a modo privilegiado, y te pedirá una contraseña, y la contraseña la que te he pasado. Entonces ella puede hacer modificaciones, ¿no? Por ejemplo, terminal, hostname, switch, y ha cambiado. Y eso se va a reflejar aquí. Si hacemos enter, fíjense, ha cambiado, porque estamos en el mismo equipo. Obviamente no se ha guardado, se puede reiniciar y ese cambio se perdería, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos terminado con la configuración básica del switch. Recordamos unos comandos también del iOS de Cisco, y también hemos aprendido para conectarnos remotamente. Tenemos dos opciones, telnet o SSH. SSH requiere más comandos porque hay que habilitar un servidor de intercambio de certificados digitales, en este caso RSAs. Y telnet va sin encriptar y es directo y es básico, pero sirve también para ver el ejemplo, ¿no? Bueno, para terminar, recuerden que el switch es un conmutador. Ojo, requiere aprender de las tramas, ¿sí? De la trama, la dirección MAC origen va a aprender, y va a leer la dirección MAC destino para la conmutar. Entonces, pero también no olviden que el switch también tiene su propia dirección MAC. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver la dirección MAC del switch? Ponemos show version, ahí aparece su MAC, dirección MAC base, porque puede tener más direcciones MAC, inclusive una MAC por cada puerto, pero esta es la base que representa, fíjense, con el comando show version, representa el switch, que es la que tenía en su tabla ARP el administrador, por ejemplo, ¿no? Salimos de aquí, exit, volvemos a la consola de la terminal, ARP-A, ¿no?, la dirección MAC del switch, que lo podemos comprobar ahí, es idéntica, ¿no es cierto? Es la misma, ¿sí? Lo bueno de Packet 3 es que también puede ser visible sin comandos. Por ejemplo, esta herramienta, una lupa, un inspector de protocolos. Pueden poner clic en cualquier dispositivo, por ejemplo, poner la tabla de direcciones MAC, ahí está. O pueden ver la tabla de enrutamiento, o la tabla de ARP, o el estado de las interfaces. Entonces, visualmente, para uno ubicarse en la topología como tal, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado con el video y la configuración básica, que es el punto de partida para ir entrando en temas más avanzados, como por ejemplo VLANs, STP y otros temas que vamos a ir trabajando en los siguientes videos. Gracias por su atención.